Hola de nuevo a todos y bienvenidos a vuestro rincón favorito del chismorreo y las noticias del espectáculo. Estoy encantadísima de volver a conectar con vosotros en este nuevo vídeo, donde nos sumergiremos en un tema que sin duda os va a mantener pegados a la pantalla. Hoy, como ya sabéis por el título, vamos a desmenuzar al detalle la bomba que ha explotado en torno a Sandokan, la ambiciosa serie que tiene a Kanyaman como protagonista. Vamos a analizar cada rumor, cada declaración, cada giro inesperado que ha rodeado a este proyecto desde su anuncio. Preparad las palomitas, porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucha información jugosa. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de noticias, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo para mí y para este canal. Si disfrutáis del contenido que os ofrecemos, si os gustan nuestras investigaciones y análisis en profundidad, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, seréis los primeros en enteraros de todas las novedades del mundo del entretenimiento y nos ayudaréis a seguir creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Vuestra suscripción es el motor que impulsa este canal. Ahora sí, sin más dilación, pongámonos manos a la obra. Como todos sabéis, Kanyaman es mucho más que un actor turco, es un fenómeno global. Su carisma arrollador, su talento indiscutible y su innegable atractivo han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Y por supuesto, cuando se anunció que él sería el encargado de dar vida al legendario Sandokan, el pirata creado por Emilio Salgari, la expectación se disparó a niveles estratosféricos. ¿Pero por qué digo que explotó una bomba? La verdad es que el camino hacia el estreno de Sandokan ha sido como mínimo accidentado. Podríamos decir que ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, plagada de obstáculos, rumores persistentes y controversias de todo tipo. Desde cambios inesperados en el reparto hasta problemas de producción que parecían no tener fin, pasando por especulaciones sobre la vida personal de Kanyaman que rozaban lo inverosímil. La serie ha estado constantemente en el punto de mira de los medios y de los fans, generando un revuelo mediático que pocas producciones han experimentado. Una de las primeras bombas que estalló, y que generó un auténtico terremoto en las redes sociales, fue sin duda, la relativa a la elección de la actriz que interpretaría a Lady Marianne, la protagonista femenina. Inicialmente se anunció con bombos y platillos que Matilda Lutz, una talentosa actriz, sería la encargada de dar vida a este personaje icónico. Sin embargo, apenas unas semanas después, la noticia dio un giro de 180 grados. Matilda Lutz abandonaba el proyecto y, en su lugar, se incorporaba la actriz italiana Alana Bloor. Este cambio repentino e inesperado generó todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Algunos medios apuntaron a supuestas diferencias creativas entre Matilda Lutz y los productores de la serie. Otros sugirieron que la actriz tenía problemas de agenda y que le era imposible compaginar Sandokan con otros proyectos. Y como no podía faltar, también hubo quienes insinuaron que existía una mala relación, o incluso una rivalidad, entre Matilda Lutz y Kanyaman, alimentando aún más el morbo y la curiosidad de los fans. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones oficiales de la marcha de Matilda Lutz no han sido del todo aclaradas, lo que ha contribuido a alimentar aún más el misterio y la incertidumbre en torno a la producción. Los productores se han limitado a emitir comunicados vagos y poco esclarecedores, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Pero los cambios en el reparto no fueron, ni mucho menos, la única fuente de polémica. También hubo rumores persistentes sobre problemas de presupuesto y retrasos significativos en el rodaje. Se hablaba de que la producción se había visto obligada a recortar gastos drásticamente, lo que supuestamente habría afectado a la calidad final de la serie. Se rumoreaba que se habían eliminado escenas importantes, que se habían reducido los efectos especiales y que se habían utilizado localizaciones menos espectaculares de lo previsto. Además, también se mencionaron dificultades logísticas derivadas de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Se decía que las medidas de seguridad, los protocolos sanitarios y las limitaciones de viaje habían provocado importantes retrasos en el calendario de grabación, obligando a la producción a reajustar constantemente sus planes y a posponer fechas clave. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las constantes especulaciones sobre la vida personal de Kanyaman. Como todos sabemos, el actor siempre ha sido muy reservado y discreto en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, esto no ha impedido que la prensa del corazón le persiga incansablemente, intentando desentrañar los secretos de su intimidad. Durante el rodaje de Sandokan,
se le relacionó sentimentalmente con varias actrices, incluyendo, por supuesto, a su coprotagonista, Alana Bloor. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados oficialmente, generaron una enorme expectación entre sus fans y contribuyeron a alimentar el revuelo mediático en torno a la serie. Cada foto, cada gesto, cada mirada era analizada al milímetro, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los supuestos romances. Pero ¿cuál es la bomba que realmente ha hecho explotar todo y que ha generado una ola de preocupación entre los fans? Pues bien, la verdadera bomba, la que ha sacudido los cimientos del proyecto, es la creciente incertidumbre sobre el futuro de la serie. A pesar de las altísimas expectativas y la millonaria inversión que se ha destinado a Sandokan, la fecha de estreno sigue siendo una incógnita. Inicialmente se preveía que la serie llegara a las pantallas a finales de 2024, convirtiéndose en el gran lanzamiento de la temporada. Sin embargo, a medida que han ido pasando los meses, esa fecha se ha ido alejando cada vez más. Ahora, las últimas informaciones apuntan a que el lanzamiento podría retrasarse hasta 2025, o incluso más allá. Esta demora, sumada a los problemas de producción, los cambios en el reparto y las especulaciones sobre la vida personal de Can Yaman, ha generado un clima de pesimismo y desconfianza entre los fans. Muchos temen que la serie no cumpla con las expectativas generadas, que sea un fracaso de taquilla o que incluso, en el peor de los casos, pueda ser cancelada antes de su estreno. Algunos fans incluso se preguntan si Can Yaman no se habrá arrepentido de haber aceptado el papel, dada la cantidad de problemas y controversias que han surgido a lo largo del proyecto. Se preguntan si el actor está frustrado con la situación, si se siente presionado por las expectativas o si está considerando la posibilidad de abandonar la serie. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones y conjeturas. Nadie, ni siquiera los propios productores de Sandokan, sabe con certeza qué ocurrirá con la serie. Pero lo que sí es cierto es que el proyecto ha estado envuelto en una nube de controversia desde el principio y que su futuro es, cuanto menos, incierto. La bomba ha explotado generando una enorme expectación, pero también un gran temor entre los fans de Can Yaman. Ahora, vamos a intentar analizar toda esta situación con un poco más de perspectiva y objetividad. Es importante recordar que la producción de una serie de televisión de esta magnitud, con un presupuesto millonario y con un actor de la talla de Can Yaman como protagonista, es un proceso complejo y que es normal que surjan imprevistos y dificultades. Los cambios en el reparto, los problemas de presupuesto, los retrasos en el rodaje y las especulaciones mediáticas son comunes en la industria del entretenimiento. Sin embargo, en el caso de Sandokan, la cantidad de problemas que han surgido parece ser mayor de lo habitual. Esto, sumado a la enorme presión mediática y a la altísima expectación generada por la presencia de Can Yaman, ha creado un caldo de cultivo perfecto para la especulación, el rumor y la desinformación. Es fundamental que los fans mantengan la calma, que no se dejen llevar por el pesimismo y que confíen en el talento y la profesionalidad de Can Yaman y del resto del equipo de Sandokan. Aún es pronto para juzgar el resultado final de la serie. Es posible que, a pesar de todos los problemas y controversias, Sandokan termine siendo un gran éxito y que supere todas las expectativas. O también puede ser que no cumpla con las expectativas generadas. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la evolución del proyecto, informarnos a través de fuentes fiables y contrastadas y evitar caer en la trampa de las noticias falsas, los rumores infundados y las teorías conspirativas. También podemos apoyar a Can Yaman y al resto del equipo de Sandokan, transmitiéndoles nuestro ánimo, nuestra confianza y nuestro cariño. Al fin y al cabo, ellos son los que están trabajando duro para llevar esta historia a la pantalla y merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Y hablando de Can Yaman, es importante destacar que a pesar de toda la polémica y las dificultades, el actor se ha mantenido profesional, sereno y enfocado en su trabajo. Ha demostrado una gran dedicación al personaje de Sandokan, preparándose física e intelectualmente para dar vida al legendario pirata. Ha seguido un riguroso entrenamiento físico, ha estudiado a fondo la historia de Sandokan y se ha esforzado por meterse en la piel del personaje. También ha expresado en varias ocasiones su entusiasmo por el proyecto y su confianza en que la serie será un éxito. Su actitud positiva, su compromiso y su profesionalidad son una buena señal y nos invitan a mantener la esperanza y a confiar en que Sandokan será una gran serie. Así que ya lo sabéis, la bomba ha explotado, pero aún no está todo perdido. Sandokan sigue en marcha y Can Yaman sigue al frente del proyecto. Solo nos queda esperar, mantener la calma y ver qué ocurre.
Para concluir, vamos a repasar brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la enorme expectación generada por el remake de Sandokan, de los problemas de producción, los cambios en el reparto y las especulaciones sobre la vida personal de Can Yaman que han afectado a la serie, y de la creciente incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Hemos analizado las causas de esta situación, destacando la presión mediática, la alta expectación generada por la presencia de Can Yaman y los problemas derivados de la pandemia. También hemos hecho un llamamiento a la calma, a la prudencia y al apoyo al equipo de Sandokan. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante, informativo y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de toda esta polémica en torno a Sandokan? ¿Creéis que la serie cumplirá con las expectativas? ¿Tenéis alguna teoría sobre los problemas de producción, los cambios en el reparto y el futuro del proyecto? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que activéis la campanita para no perderos ni un solo vídeo. También os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis contenido exclusivo y novedades sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no olvidéis darle like a este vídeo y compartirlo con vuestros amigos. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoos el mejor contenido. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.